Usted sabe cuando usted empieza a perdonar a una persona, cuando usted sabe que usted también hace daño. A usted le hacen daño, pero usted también ofende. Esa persona tiene que nacer de nuevo, pero nosotros también debemos de nacer de nuevo. Ellos necesitan a Jesús, pero nosotros también necesitamos a Jesús. Porque nosotros cada día tenemos que perdonar y pedirle al Señor que nos perdone. Habla de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, que aquel que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras son santas, Señor. Padre, que esta palabra que será impartida en esta noche, Señor, se nos entre por los huesos, Señor. Que se siembre en nuestro corazón, Espíritu Santo, que se quede en nuestra vida, Padre, y que pueda dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso al Señor y puede sentarse. Aleluya, santo es el Señor. En nuestra vida, muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles que nos hacen vivir, humanamente hablando, la peor versión de nosotros. Muchas veces nosotros estamos sumergidos en depresión, en ansiedad, en ira, en dolor y en rencor. Y esto le abre puerta al mundo de las tinieblas. Cuando estamos en dolor, en ira, en rencor, se abren puertas que después llevan a la gente a la droga, al homosexualismo, al lesbianismo. Y después usted se pregunta, ¿por qué salió así? ¿Lo criaron bien en su casa? No. Es que hubieron heridas en su corazón. Es que hubieron trato en su corazón que lo marcaron y le abrieron puertas al mundo de la tiniebla. Pero todo lo que pasa en nuestra vida pasa por un propósito. Todo esto pasa para que nosotros reconozcamos que necesitamos a Jesús. Porque imagínese usted, si tenemos una vida perfecta, si tenemos una vida sin problemas, ¿qué vino Cristo al mundo? Cuando nosotros estamos depresivos, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos tristeza en nuestro corazón, nosotros sabemos que Cristo salva, nosotros sabemos que Cristo sana y nos acercamos a Él para que nosotros podamos tener una vida renovada. El tema de esta noche es un nuevo renacer en Cristo. Y como se lo dice la pastora, le hablo desde la voz de la experiencia, porque yo nací y crecí en un lugar que humanamente hablando yo no iba a tener una buena formación. Nací en una familia disfuncional, con mucha ira, con mucho enojo en mi corazón, con muchas cosas que me alejaban de Dios. Pero al final eso me acercó a Cristo. Por eso es que nosotros no nos podemos quejar cuando estamos padeciendo algo, sino ir a la presencia de Dios, porque Él sabe cómo curarlo. Él sabe cómo sanar nuestra vida. Cuando yo me encontraba lleno de ira, yo lo que quería era que Dios tomara venganza. Llegaban momentos en mi vida que yo me hincaba a orar y no me salía la voz, porque sentía algo por dentro que no sabía si llorar, si estrellarme, si vociferar, porque yo entendía que Dios tenía que resolverme de esa manera. Por eso es necesario que nosotros, como Nicodemo, busquemos al Señor aunque sea escondido, porque muchas veces nos da vergüenza, pero necesitamos un nuevo renacer. Dele un aplauso al Señor. Este tema es muy importante para mí, porque tenía otro y el Señor me dijo hoy mismo ese. Y usted sabe cómo es el Señor, que hay que obedecerle. Y un nuevo renacer se refiere a empezar de nuevo, a renovarse, a experimentar una transformación positiva y sumergirse en un cambio importante. Dejar el pasado atrás y superar las dificultades. Cuando nosotros somos renovados, no es que no van a haber dificultades, es que el Señor va a estar con nosotros. No es que nosotros no vamos a padecer, es que padeciendo Él va a estar ahí.
y va a ser nuestro médico. Por eso me gusta la historia de los 3 jóvenes hebreos, que digo yo, imaginándome, meditándome en esa palabra, que donde había millones de personas, solamente 3 decidieron no negar a Jesús. Hubieron muchos que tenían más que ellos, tenían más estatus que ellos, estaban mejor que ellos, tenían más posición, pero solamente 3 dijeron que no iban a negar a Jesús. Por eso cuando lo entraron en el horno no habían 3, habían 4, porque tomaron una decisión de poner al Señor en primer lugar. Cuando nosotros somos personas que buscamos un nuevo renacer, debemos de buscarlo en Cristo. Debemos de buscar una nueva etapa para que el Señor viva en nosotros. No es que voy a empezar sin Cristo, es que debo de empezar con el Señor. Es que el Señor, si yo voy a renacer, voy a ser un niño, necesito al Señor para que vaya conmigo, instruyéndome, diciéndome qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no debo de hacer. Para renacer, yo tengo que dejar una etapa atrás y vivir una nueva etapa. Cuando nosotros empezamos a vivir una nueva etapa, tenemos que decir como el apóstol Pablo, tenemos que dejar todas las cosas viejas por basura y dejar que Cristo trabaje en nuestra vida, haciendo las cosas nuevas, poniendo Él lo que quiere poner, nosotros viviendo según el Espíritu Santo dé a nuestra vida. El renacer está de la mano con nuestra vida personal o física y con nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de la vida personal, el renacer es cuando alguien cambia su vida después de vivir una etapa difícil. La Biblia nos habla de una mujer que era conocida como la pecadora. Aquella mujer, no sabemos si era prostituta, si era asesina, pero era pecadora. Y esta mujer decidió entregar lo único que tenía a los pies del maestro, porque ella sabía que Jesús la podía cambiar. Aquí se manifiesta esta palabra. Esta mujer vivía de un mundo difícil. La señalaban, la miraban mal. Óigale el nombre, la pecadora. Si esa mujer llegaba a un lugar, la bochornaban, pero cuando llegó a los pies de Jesús, Jesús solamente le hizo el bien. Jesús la cambió, Jesús la transformó, la hizo una nueva criatura. Y yo estoy más que seguro que la mujer que derramó ese perfume cuando se paró no era la misma, porque decidió tomar una decisión para poder renacer en Cristo, no renacer en nuestras propias decisiones. Debemos de renacer en la palabra del Señor. Debemos de buscar la dirección de Dios en todo momento, porque el niño, si usted no lo instruye, usted le dice coja para acá y fácilmente coge para allá. Por eso es que no puede un niño criar otro niño. Por eso tiene que ser una persona con más experiencia. Y el renacer en la vida espiritual es una experiencia que nos lleva a una conexión profunda para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Para renacer en el Espíritu, nosotros necesitamos buscar a Dios con intensidad. Nosotros necesitamos conocer cada día más del Señor. Por eso es que cuando el apóstol Pablo tuvo aquella experiencia con el Señor, que cayó de donde iba montado, se paró y jamás fue la misma persona. El hombre que era sanguinario, que mataba, que maltrataba, que perseguía, entonces se levanta a perseguir a las almas, a buscar a las almas que se arrepientan y a conocer a Cristo. Porque aquel que tiene una vida espiritual avivada, lo que siempre tiene en su corazón es que el reino de Dios crezca, es que la gloria sea para Dios. Y el apóstol Pablo, no sabemos muy bien lo que vio, porque dice el que fue tan grande que no lo pudo describir. Pero lo que este hombre vio le cambió la vida. No podemos estar en la iglesia y seguir siendo igual. Cuando nosotros estamos en Cristo, Cristo debe de cambiar nuestra vida. Pero es si nosotros tenemos un nuevo renacer, porque Él murió y nosotros resucitamos cuando Él resucitó. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Por qué le digo que es necesario renacer en el Espíritu? Porque el que está con un espíritu avivado siempre hace lo que Dios lo manda hacer. Pero sin embargo, aquel que tiene un espíritu dormido, que tiene un espíritu torcido, no hace lo que el Señor le mandó hacer. Por eso David le decía al Señor: renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Porque él entendía que su espíritu no estaba haciendo lo que el Señor le había dicho, porque Dios lo mandó a ser líder y él pecó y le falló al Señor. ¿Por qué nosotros debemos de tener un espíritu despierto y no dormido? Porque las personas que tienen el espíritu dormido siempre están fríos, siempre están apáticos. Usted le dice vamos allí, vamos a llevar la palabra, nunca pueden. Están envueltos totalmente en las cosas del mundo. La Biblia nos habla de Jesús cuando estaba allá predicando, que estaba María y Marta.
Y eran 2 hermanas. Y dice que Marta estaba en la casa fregando, limpiando, mientras María estaba escuchando la palabra de Dios. Hermano, mediten esto. Cuando Cristo venga, yo entiendo que todo lo que nosotros hacemos es importante: trabajo, estudio, escuela, familia. Pero ¿qué usted le va a presentar cuando Cristo venga? El currículo que usted le va a llevar, Señor, es: Señor, prediqué, se salvaron las almas, te adoré, canté, hice tu voluntad. Nosotros no podemos desenfocarnos y dejar que nuestra vida espiritual se duerma por cosas materiales. Que nuestra vida mengue y que las almas se estén perdiendo. ¿Cómo puede ser eso? Si muchas veces nosotros estamos como aquel hombre que tenía la capa, que estamos totalmente fríos hasta que nos quitemos la capa. Quítese esa capa, hermano, vamos a quitárnosla. Vamos a predicar, vamos a decir que Cristo viene, porque usted sabe lo bueno que es el Señor, porque usted lo recibió. No se quede con Él, déselo a otro también. Dígale a otra persona que si Cristo lo sanó a usted, a otro también lo puede sanar. Pero nosotros debemos de tener el espíritu despierto. Cuando se levantaron a reedificar la ciudad, dice que el Señor despertó el espíritu de unos jóvenes. Porque cuando Dios le dijo a ellos: levanten el templo, levanten la muralla, ellos decían: yo no puedo. Ay, mira qué muralla más grande. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso en tan poco tiempo? Así somos nosotros cuando vamos a salir a la calle. Si Dios le dijo a usted que para los hospitales que usted va, alítese y vaya, que Dios va a estar con usted. Cuando nosotros nos toca hacer algo, así mismo nos ponemos: ay, yo no puedo hoy, mañana puedo, después puedo. Y si Cristo viene en ese momento, le estamos dando mucho tiempo al asunto. Nosotros debemos estar preparados como que si Cristo viniera ahora mismo. Si Él viniera ahora mismo, medite usted, ¿qué usted le va a decir al Señor? Cuando yo evangelizo, me gusta preguntarle a los amigos. Yo le digo a él: y si Cristo viene ahora mismo, ¿qué tú le vas a decir al Señor? ¿Qué tú le vas a decir al Señor cuando tú estés allá delante de Él? Y muchos no saben ni qué decirme. Nada más me dicen bueno. Nada más me dicen bueno. Así debemos de nosotros también pensar, de que si Cristo viene ahora mismo, ¿qué nosotros le vamos a decir al Señor? Y por eso, cuando Lázaro resucita, quien se puso agresiva fue Marta. La que dejó las malas actitudes fue Marta. La que le dijo al Señor: ya Él tiene 4 días de muerto, fue Marta. Ahí se evidenció que la mujer tenía problemas de carácter. Y María, calladita. La que escuchaba la palabra, la que estaba pendiente al maestro, la que había escuchado que Él levantaba a los muertos. Pero como Marta no estaba en eso, entonces se enojó, se entristeció, se molestó. Por eso nosotros debemos de tener a Jesús en nuestros corazones, para que cuando lleguen esos malos momentos, Dios ponga en nosotros las actitudes que vamos a tomar. Dice aquí que un nuevo renacer es un símbolo de esperanza y la capacidad de empezar desde cero una vida renovada en Cristo. Hay personas que caminan sin esperanza, que sienten: mire, mi hermano, que con ellos no va nada. Así yo me encontraba en un momento. Yo sentía que el problema que yo tenía nadie me lo iba a resolver. Por eso cuando yo vine a los pies del Señor, yo tenía una ansia por dentro, porque yo le decía al Señor que yo quería ser diferente. Porque que ya yo no sentía esperanza. Ya yo sentía que mi papá no me podía ayudar, que mi mamá no me podía ayudar, que mis amigos no me podían ayudar, que nadie me podía ayudar. Y por ahí dice un coro que si tú lo has probado todo y todo te falla, prueba al Señor, prueba a Cristo. Y mire que a los 15 años lo acepté y tengo 18 y me faltan mucho porque no vuelvo para atrás. Aleluya, denle un aplauso al Señor. En nuestra vida hay síntomas. Antes de una enfermedad, usted sabe que le llegan unos dolores raros. Hay síntomas para nosotros tener un nuevo renacer. Estos pasos que le voy a decir, esto determina a una persona que está renaciendo. Dice que una persona que siente la necesidad de renacer tiene cierta característica que comparte, que refleja cuando esa persona busca una transformación. Está una inquietud emocional. Esa persona puede sentirse solo, puede sentirse insatisfecho, puede sentirse vacío, nada lo llena. Porque esa persona ya con todo lo que ha vivido sabe que todo lo que ha pasado no lo ha hecho diferente. Y por eso yo digo que el Señor llegó a mi vida en el momento preciso, porque Él siempre llega a tiempo. Cuando Cristo llegó a mi vida yo me sentía así solo, vacío, y humanamente hablando yo estaba bien.
Yo no tenía necesidad de nada porque yo estaba trabajando. Yo sentía, yo todo lo que necesitaba lo compraba, pero el vacío seguía igual. Vivía según mis placeres carnales, pero nada me saciaba. Vivía igual, vivía vacío. Cuando iba y me trancaba en mi habitación, lo que me ponía a llorar. Cuando veía una persona que me hacía daño, lo que sentía era odio, resentimiento, ira. Todo lo que usted tenga en esta tierra, eso se va a quedar. Por eso es que nosotros debemos renacer, porque nada, absolutamente nada, lo que el ser humano le crea bien, lo va a llenar. Por eso hoy estamos aquí nosotros, porque experimentamos que en el mundo no hay nada que llene. Si en el mundo hubiera algo que llena, los millonarios no tuvieran que suicidarse. Que usted dice, oh, pero este que tenía todos los carros, que vivía bien, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué los hallaron solos? ¿Por qué se tiró una soga? Es que el dinero no llena. Es que el placer no llena. Es que el Cristo que se mete por los huesos, ese sí llena. Ese que en los momentos difíciles está contigo, ese sí llena. Por eso le digo que cuando yo le tomaba resentimiento a una persona, al principio cuando me convertí, y usted sabe de la manera que lloraba, yo le decía al Señor, Señor, tú sabes lo que fulano me hizo. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y en ocasiones le llegaba a decir al Señor, mátalo. Y el Señor es mi testigo. En ocasiones yo le decía, Señor, eso que esa persona me hizo, tú eres el Dios de la justicia, tú eres el Dios de la ira, tú puedes derramar tu ira sobre ellos, porque lo que ellos me hicieron a mí. Pero empecé a conocer al Señor por la palabra. Y fue un momento difícil, porque el Señor entonces me quebrantaba por la palabra y me mandaba a perdonar. Y yo lo que tenía en mi corazón era ira. Y yo quería que se muera, y Dios me decía con su palabra, perdónalo. Y hablaba con la pastora, y la pastora me decía, ora por ello. Y cuando me hincaba a orar, que llegaba a mi casa, decía, voy a orar para que el Señor lo perdone. Me hincaba y no podía ni decirle gloria a Dios al Señor. No le podía ni decir sálvame a mí. Yo estaba más herido que ellos. No era ellos que necesitaban que lo salve, era a mí que Él tenía que salvarme. Claro, y era a mí que Él me tenía que salvar. Y yo me hincaba y a veces ponía una alabanza, y desde que tenía un proceso, una cara y una cosa, llegaba a la iglesia, no cantaba, no adoraba porque no me salía. Yo necesitaba renacer. Si usted está así, tiene que renacer. Tiene que cerrar esa etapa y abrir una puerta nueva, pero sin Cristo no se puede. ¿Cómo usted puede perdonar con su fuerza si yo no pude? No podemos con nuestra fuerza. Solamente Él lo puede. Y mire, que cuando llegué al Señor, me recuerdo que en ese tiempo empezó el Señor a trabajar de una forma tan sobrenatural, que me recuerdo que tenía un teléfono y de un pique lo rompí. Y fue el Señor, en pocas palabras, que lo permitió para que me metiera más en la oración. De un pique lo extrañé, porque no le podía dar golpe a esa persona. Imagínese, era mi abuela. Me dijo algo y el pique que yo cogí, rompí el teléfono. Porque me mencionó algo que en el pasado me había herido. Y a mí no me podían decir cosas que a mí me hacían daño, porque yo entendía que yo tenía toda la razón. Usted sabe cuando usted empieza a perdonar a una persona, cuando usted sabe que usted también hace daño. A usted le hacen daño, pero usted también ofende. Esa persona tiene que nacer de nuevo, pero nosotros también debemos de nacer de nuevo. Ellos necesitan a Jesús, pero nosotros también necesitamos a Jesús. Porque nosotros cada día tenemos que perdonar y pedirle al Señor que nos perdone. Y mire, no ha sido difícil, pero no sé cómo el Señor ha ido obrando, que poco a poco Él ha ido cambiando mi mentalidad, renovando mi espíritu. Y le puedo decir que lo que me hería antes no me hiere. Y si me lastima, ya yo tengo quien vaya conmigo. Que si me siento mal en el momento, el Señor me dice, mira, tiene que reaccionar así. Y el Espíritu Santo, desde que uno se hinca, le dice a uno lo que uno hizo mal. Y por eso es que cada día tenemos que renacer, abrir una nueva puerta. La fidelidad de Dios no es decirle, yo voy a ser fiel. No, el que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Es cada día, Señor, ayúdame hoy a serte fiel. Mañana, Señor, ayúdame hoy a serte fiel. La segunda parte es la autocrítica y la reflexión. Una persona tiende a cuestionarse a sí mismo sobre sus decisiones y qué rumbo está llevando. Cuando uno está buscando al Señor y quiere renacer, uno tiene que cuestionarse por dentro de sí. Uno decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo yo me veo dentro de un año? ¿Cómo yo me veo si Cristo viene ahora mismo? Que esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Uno tiene que autoanalizarse por dentro. Yo me recuerdo que yo mismo no me podía analizar porque era tanto la ira y el resentimiento
que yo ponía dije autoanalizarme y el enemigo me decía, pero si ellos te hicieron daño, y yo se lo creía. Yo decía, sí, Señor, mátalo. Pero no es así. Nosotros debemos analizarnos. Nosotros debemos de saber qué hay dentro de nosotros, reflexionar. Debemos de hacernos autocrítica. Ariel, estuvo bien lo que hiciste. ¿Cómo caminaste el día de hoy? Nosotros debemos de reflexionar. El próximo punto es la apertura al cambio. Que aquí cuando ya el Señor empieza a tratar con una persona para que nazca de nuevo. Ahí la persona está dispuesta a dejar atrás creencias viejas, amistades, patrones de la vida que no lo beneficiaban. Cuando el Señor entonces empieza a transformar y a ministrar a nuestra vida, usted mismo empieza a soltar cosas que le hacen daño. Yo cuando empezaba en estos caminos, al principio venía a la iglesia, salía por ahí, mire, el día que yo me convertí era miércoles y el jueves había un paseo en la escuela y a mí se me olvidó que yo era cristiano. Yo iba cantando todas las canciones del mundo, pastor, en esa guagua, y me convertí el miércoles. Pero cuando el Señor empezó a tratar conmigo, yo mismo entonces empecé a decidir y dije, esta ropa no me queda bien, estos amigos a mí no me convienen, este caminar como yo estaba, no, esto Dios no lo hizo para mí. Y es necesario que nosotros entendamos cuál es el modelo de Dios en nuestra vida. Porque por más que al hombre le parezcan los caminos buenos y placenteros, mire mi hermano, solamente en Cristo hay libertad. Solamente en Cristo hay vida eterna. Solamente Él puede direccionar al hombre. Y algo que yo tenía mucho en mi mente cuando no conocía al Señor, como todo joven o como mucho, que yo decía, yo quiero gozar mi vida, yo quiero tener dinero, yo quiero hacer muchas cosas. Pero cuando uno conoce al Señor, entonces ese modelo Cristo lo transforma. Y ya lo único que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero agradarte, sana mi corazón, transforma mi vida, porque el Señor va direccionando nuestros ojos. Por eso le decía que el que quiere nacer de nuevo tiene que dejar que Cristo lo vaya direccionando como padre, porque usted es un bebecito. A Pablo, cuando tuvo esa visión, fue Jesús, el Señor, que empezó a tratar con él. Ananías ve donde Pablo y empezó a decirle a Pablo, Pablo, no es para aquí, es para allá. Y por eso conocemos que este hombre fue uno de los apóstoles más grandes, porque tuvo una dirección con el Señor. Dele un aplauso al Señor. Y aquí vemos en el libro de Juan 3 que Nicodemo era un hombre que tenía más estatus que usted y que yo. Era un maestro, estaba bien, tenía el respeto del pueblo, tenía su dinero. El hombre vivía bien, pero tenía una presión en su corazón, que él decía, pero lo bueno de Nicodemo es que él reconoció que Jesús venía de parte de Dios. Este hombre decía, yo quiero nacer de nuevo, en pocas palabras. Él fue y le preguntó a Jesús que cómo él iba a alcanzar la salvación. Imagínense, un maestro. Si este era el maestro del pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? Pero Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo. A mí me gusta la historia de Nicodemo, porque Nicodemo es un ejemplo de crecimiento espiritual. Fue un hombre que estuvo dispuesto totalmente a buscar al Señor, por encima de todos los tabú que había en aquella sociedad. Fue de noche. ¿Y usted sabe por qué me gusta esto? Porque a mí me daba mucha vergüenza antes, cuando acepté al Señor, salí con la Biblia a la calle, ponerme la camisa y arranqué el domingo para la iglesia. Eso de la vergüenza a uno como nuevo creyente. Pero nosotros debemos de tener esa fe en el Señor, de que no nos importe nada, que no importe lo que Jesús piensa de nosotros. Cuando a mí me decían en el mundo, Ariel, ¿te convertiste? Me daba vergüenza decirle que sí. ¿Sí? Cuando los amigos míos decían, mira ahora, dije cristiano, me daba vergüenza. Pero cuando empecé a encontrarme con el Señor, mire, pasaba con mi Biblia igualito. Dios te bendiga, Cristo te ama, muchas veces le decía. Y ahora, ¿cómo me dicen? Varón, siervo. Al principio es un poquito difícil, pero nosotros debemos de tomar decisiones. Y usted sabe lo que me agrada de Nicodemo, que sí nació de nuevo, pastora. Porque dice que cuando todos los fariseos estaban maltratando a Jesús, el único fariseo que fue a ayudar en el sepulcro de Jesús fue Nicodemo. Hubo una evidencia de que el hombre tomó una decisión firme, de que él fue diferente, de que persistió. Y como era un maestro, yo puedo decir que hasta la manera de este hombre enseñar cambió, porque Nicodemo reconoció que Jesús había venido de parte del Señor. Y esto me enseña mucho a mí, porque donde habían tantos fariseos llenos del enemigo por dentro, que solamente querían muerte y destrucción para Jesús, Nicodemo quería acercarse a él.
Nicodemo quería renacer de nuevo. Nicodemo quería ser diferente. Por eso nosotros debemos de entender que por más que nosotros nos vaya bien en el mundo, como nosotros digamos, el Señor es el único que nos puede hacer diferente. ¿Cuántas veces en el mundo nosotros tratamos de dejar muchas cosas atrás? Y hoy empiezo un nuevo hábito y mañana vuelvo y me caigo. Y hoy voy a ser diferente y mañana vuelvo y me caigo. Conmigo eso era un problema con las notas. Las notas mías iban así. Hoy bajaban, mañana subían. Y yo decía, me voy a poner en la escuela que voy a sacar las mejores notas. Y un día me recuerdo que me iba a pasar para la noche. Cuando me fueron a firmar la nota, que se la voy a llevar a la pastora, dice un muchacho, wow, pero qué nota más bonita. Ya yo tenía a Jesús. Así sí se puede. Cuando nosotros tenemos a Cristo, el Señor se concentra en todos los detalles, por más pequeños que sean. Que iba a cruzar la calle y me eché para atrás y pasó un carro a toa. No, no es suerte, no es casualidad. Es que el Señor, que su hijo anda por un motor por ahí, que se matan 3, que hubo un accidente y él no se mató. No, no es suerte, es el Señor. Es que nosotros debemos de tomar decisiones como la tomó este hombre. Que no nos importe nuestro estatus, que no nos importe lo que digan de nosotros. Porque al final, cuando estemos delante del Señor, esas críticas se quedan. La salvación es muy poderosa y Pablo decía, no pierdan esta salvación tan grande. Y algo que me ayudó mucho, que me ministró mucho en estos días, fue que en la oración de Virginia estaba ministrando y ella hablaba y ella decía, y le decía a las almas, arrepiéntanse a tiempo, porque cuando Cristo venga, cuando llegue la tribulación, no es que el Señor no va a perdonar, es que ya no va a haber arrepentimiento. Dice la Biblia en Apocalipsis que por más señales, por más cosas que lleguen a este mundo, por más muerte que haya y destrucción, el hombre no se va a arrepentir. El hombre no va a decidir doblarse ante el Señor. No habrá arrepentimiento. Y yo quiero llegar ante el Señor como la iglesia de Esmirna, un chin cansado, un chin agobiado, pero que el Señor me diga, lo hiciste bien. Que no nos importen las cosas que nos detengan en este mundo, porque dice el apóstol Pablo que esto es una salvación muy grande y que nosotros no debemos detenerla, que nosotros no podemos perder esta salvación, que nosotros no podemos mirar atrás. Si agarramos el arado, quedémonos con él ahí agarrado. Quedémonos con él hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos. Porque de qué nos vale en esta vida tenerlo todo si no hemos renacido, si somos el mismo viejo hombre, si tenemos las mismas malas actitudes. Por eso Nicodemo fue una persona diferente. Fue uno de los que estuvo ahí. Dice que él llevó perfume para lavar el cuerpo de Jesús. Este hombre honró a Jesús aún después de su muerte. Estuvo ahí y vio al maestro en ese calvario. Reconoció que era de Dios. Reconoció que Jesús cambiaba y fue salvo. Recibió la salvación. Donde muchos lo maltrataron, Nicodemo con una decisión recibió a Jesús. Donde muchos están perdidos, nosotros con una decisión podemos ser salvos. Porque dice la Biblia que Noé, en medio de una generación perdida, Dios lo encontró justo. Dios lo encontró diferente a los demás. No es que los jóvenes estén perdidos, yo puedo hacer la diferencia. Y también le puedo decir a ellos que ellos pueden ser diferentes, que Dios lo puede sanar, que Dios lo puede transformar. Por eso le decía hace un momento que el que tiene el espíritu despierto siempre está pendiente a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por eso me gusta la historia de Nehemías, que Nehemías, estando en el palacio, estando bien, era copero del rey. Cuando le dijeron sus hermanos, el pueblo está mal, el pueblo está desolado, dice que él fue triste delante del rey. Y el rey le dijo a Nehemías que nunca lo había visto así, que qué era lo que le pasaba. Y Nehemías le respondió poderosamente, le dijo, rey, si yo he hallado gracia delante de ti, ahora dame el permiso para yo ir a salvar a aquellos que están allá. Si nosotros encontramos gracia delante del Señor, no es para decir que era inmerecida, es para dársela a otro. Por eso Moisés le decía al Señor, ahora si yo encontré gracia, camina tú conmigo. Porque Moisés sabía que tenía que direccionar ese pueblo y que Dios era el que tenía que ir con él. La gracia que Dios ha puesto en nuestra vida no es para que nosotros brinquemos, dancemos, hablamos lengua, aunque todo eso es bueno. Es para que nosotros le mostremos a las otras personas que ellos también pueden alcanzar gracia, que ellos también pueden ser diferentes, que a ellos también Dios lo puede sanar. Aquí en un silicio el Señor ministraba mi mente y yo pensaba en la oración, en cuántos jóvenes en la generación que va subiendo, que están creciendo con una ignorancia, que no están conociendo al Señor, ya sea porque en su país tengan una religión diferente,
Y eso me llevaba a la otra nación. Y yo le decía al Señor que tenga misericordia de esos niños que están conociendo otros dioses que son falsos. En China, en Haití, en esos países que tienen otras religiones. Y el Señor ministraba mi vida, ministraba mi mente. Y por eso el Señor me decía, por eso lo llamé a ustedes a predicar. Por eso Dios nos llamó a nosotros. Porque aquí hay una generación que de verdad necesita a Dios. Usted sabe si Dios viene ahora mismo, cuántas almas van a perderse. Cuántos niños, cuántos jóvenes que ahora mismo están entrando en el satanismo, porque eso fue lo que en su casa le enseñaron. ¿Cuántas personas necesitan nacer de nuevo? ¿Cuántas personas necesitan direccionarse hacia la cruz de Cristo? Por eso nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Póngase de pie.